reducción y una disminución en la excreción, ¿verdad?, del ácido úrico. Y generalmente se caracteriza por la hiperuricemia, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que la gota, ¿sí? La gota es una enfermedad en donde ustedes encuentran una alta concentración de ácido úrico en la sangre, ¿verdad? Evidentemente esa concentración aumentada de ácido úrico en la sangre produce un problema, y ese principal problema se basa en la acumulación de esos cristales de urato, esos cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones, ¿sí? El problema con la gota es que produce bastante dolor en los pacientes que tienen una concentración elevada de ácido úrico. Generalmente la gota afecta articulaciones distales, ¿verdad? Y generalmente, por lo general, ustedes van a ver que las articulaciones más afectadas son las articulaciones del miembro inferior, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Cuando ustedes se fijen, o cuando ustedes vean a algún paciente con gota, van a ver que es un síndrome causado por la inflamación producida por los depósitos de cristales de urato. Y esos cristales de urato se producen por la acumulación de ácido úrico. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que se van a consultar con mucho dolor en articulaciones distales, de preferencia miembros inferiores, ¿sí? No se olviden, gente, que la causa puede ser la alta concentración de ácido úrico, ¿sí? Entonces no estaría mal solicitarle el dosaje de ácido úrico a los pacientes que ustedes sospechan de que podría ser gota. Entonces ustedes cuando tengan ustedes hiperuricemia, ustedes pueden pensar en gota, concentración elevada de ácido úrico. Estamos hablando de concentraciones mayor a 7, un valor mayor a 7 de ácido úrico en la sangre, ¿sí? Después tiene lo que es la hiperuricosuria, ¿verdad? Que es cuando esos depósitos de cristales ya se depositan a nivel del riñón, ¿verdad? Y eso puede causar litiasis renal, y evidentemente esa litiasis renal puede llevar a una insuficiencia renal, ¿sí? Bueno, muchas veces y la mayoría de las veces ustedes van a encontrar pacientes con hiperuricemia que se encuentran totalmente asintomáticos. Entonces, que no les sorprenda encontrar pacientes en los que ustedes solicitan de rutina dosaje de ácido úrico, y ese ácido úrico se encuentra bastante elevado, y ustedes evalúan al paciente y él no siente absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, ustedes van a tener también pacientes con ataque de monoartritis recurrente o gota aguda. Van a ver generalmente que muchos pacientes vienen a consultar con ustedes por dolor a nivel de las articulaciones del pie, y evidentemente de causa desconocida, ¿verdad? O muchos ya saben que la causa es su gota o su ácido úrico elevado, ¿verdad? Y evidentemente igual no hace tratamiento, ¿sí? Y igual sigue consumiendo en exceso carne roja. ¿Está bien? Entonces, da gusto comer carne roja, pero también tiene sus consecuencias. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Van a ver también gente que estos periodos de ataque de monoartritis y de dolores agudos van seguidos de un periodo asintomático, ¿verdad? Y pueden ver ustedes también pacientes con gota tofacia, que es cuando el depósito de ácido úrico produce lesiones que vienen a ser acumulación de ese ácido úrico en el tejido blando, que produce como esas lesiones que se ven a nivel del codo de este paciente, ¿sí? Entonces es la famosa gota tofacia, ¿sí? En algún momento van a ver pacientes pacientes internados en el hospital. En algún momento pueden ser que tengan la suerte
paciente con gota tofacia o con tofos, los famosos tofos en los pacientes. Ellos pueden observar a nivel de miembro inferior más frecuentemente, pero también pueden observar a nivel de miembro superior. ¿Sí? ¿Qué manifestaciones clínicas ustedes pueden encontrar en un paciente con gota aguda? Y lo más frecuente es el dolor. ¿Sí? El paciente consulta con ustedes por dolor, ¿verdad? Y el dolor, ¿verdad?, se encuentra acompañado generalmente de signos inflamatorios. ¿Sí? El paciente le va a hablar de rigidez, hinchazón, calor, enrojecimiento, inflamación y el dolor, que es bastante intenso. ¿Sí? Entonces, lo principal por el cual viene a consultar el paciente con gota, ¿sí?, y más una gota aguda, es el dolor. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener rojo, hinchado, ¿verdad?, puede estar enrojecido, inflamado, y él ni caso le va a hacer. Ahora, cuando le empieza a doler, les aseguro que va a venir a consultar con usted. Les aseguro que va a venir a consultar. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, gente, cuando ustedes sospechan de un ataque agudo de gota, evidentemente, gente, ustedes hacen el diagnóstico clínico, ¿verdad? Y también existe el diagnóstico laboratorio, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un paciente con un dolor monoarticular a nivel de miembro inferior o miembro superior, que es mucho menos frecuente, ¿verdad?, ustedes tienen que sospechar de gota. Tienen que sospechar de gota. Más todavía si es un paciente, ¿verdad?, en el cual ustedes, haciendo su historia clínica o recabando datos del paciente en el consultorio, ustedes se dan cuenta que el paciente tiene una mala alimentación con exceso de consumo de carne roja. ¿Sí? Lo que produce un nivel alto de concentración de ácido úrico a nivel de la sangre. Generalmente el paciente presenta 6 de los siguientes fenómenos clínicos, laboratoriales o radiológicos cuando hablamos de ataque agudo de gota. Habla de más de un ataque de artritis aguda. El paciente se queja, ¿sí?, de que no es la primera vez que él siente esa característica, y cuando hablamos de esa característica estamos hablando de él va a presentar hinchazón, enrojecimiento, inflamación, dolor. Van a ver inflamación extrema desarrollada en un día, episodio de artritis monoarticular. Estamos hablando de enrojecimiento articular, dolor e hinchazón de la articulación metatarsofalángica, crisis unilateral de la primera articulación metatarsofalángica, episodio de artritis unilateral de la primera articulación del tarso, sospecha de tofo, hiperuricemia, signos radiológicos articulares compatibles, quistes subcorticales y cultivo negativo para alguna monoartritis del líquido articular. Es bastante característico, gente, la gota. ¿Por qué? Porque generalmente la gota afecta, ¿qué cosa? Afecta el dedo gordo del pie, el famoso dedo gordo del pie. ¿Sí? En algún momento van a haber pacientes con gota, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta, gente, que las crisis agudas de gota ustedes tienen que tratar con antiinflamatorios, con analgésico y antiinflamatorio. Vamos a ver después el tratamiento, ¿sí? Van a ver, gente, pacientes con gota, ustedes pueden encontrar así, una imagen así de su pie, ¿sí?, hinchado, enrojecido. El paciente va a acudir con dolor, con molestia. Y tienen que tener en cuenta que la gota aguda es diferente de la gota
Tofacia crónica. ¿Por qué? Porque la tofacia crónica se caracteriza por una artritis crónica, episodios agudos intermitentes y tofo, ¿sí? Es diferente porque el proceso inflamatorio moderado generalmente puede haber ya deformación y destrucción articular. Los tofos son más frecuentes en tendones, bursas, ligamentos, pabellones auriculares y zona de roce y superficie de extensión. Sí, van a ver que el paciente con gota tofacia presentan tofos que se encuentran distribuidos por diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Y van a ver que son como pelotas por el paciente. Y habla luego, se palpan nódulos subcutáneos o periarticulares de consistencia dura o fluctuante que pueden drenarse hasta superficie cutánea e infectarse, ¿sí? Entonces acá tenemos imágenes, ¿sí?, del paciente con tofos, y van a ver que esos tofos no se encuentran localizados donde es más frecuente la gota aguda, que es a nivel del miembro inferior, a nivel del dedo gordo, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes hacen el diagnóstico de la gota? ¿Sí? ¿Cómo te hacen el diagnóstico de la gota? Y es bastante fácil, gente, llegar al diagnóstico de la gota. Porque el diagnóstico de la gota es un diagnóstico clínico y es un diagnóstico laboratorial. ¿Sí? Cuando ustedes sospechan de gota, cuando viene a consultar a un paciente, le duele el dedo gordo y solo el dedo gordo y no fue jugando fútbol, vóley, tenis o lo que sea, le tiene que decir, pedir dosaje de qué, dosaje de ácido. Y cuando usted tiene un paciente con tofo distribuido por diferentes partes del cuerpo, ustedes también tienen que pedirle dosaje de ácido úrico. Essa fase crônica, Eso pode ya se encontrar o ácido úrico normal, se já tratou, e mesmo assim tener os tofos. puede. Pero si ya trató, en general eso tiene una evolución buena, ¿verdad? ¿Sí? En la primera parte del tratamiento puede, ¿verdad? Cuando se empieza a normalizar y va desapareciendo. Bueno, entonces aquí ustedes tienen una imagen radiológica, ¿verdad? Y van a ver que esos depósitos de uratos, ¿sí?, de cristales de urato, no sabemos por qué razón, pero afectan por lo general aquí nuevamente al dedo gordo, ¿verdad? Ya está, y esos depósitos de urato es lo que produce dolor en el paciente. Y cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento de los ataques agudos, ustedes tienen que hacer con antiinflamatorios, tienen que hacer con AINES. Y ahí ya depende de ustedes la elección que quieran utilizar, ¿verdad? Pero generalmente acá menciona etoricoxib 120 miligramos día por 7 días, ¿sí? Y habla de tratamiento también con colchicina, ¿sí? Habla de una dosis de 0,5 a 1 miligramo cada 8 horas, luego descender del día dosis mínima, 3 a 6 meses. Y también glucocorticoides en los pacientes que no responden con AINE y con colchicina, pero generalmente en la etapa aguda nosotros tratamos con, yo particularmente trato con AINE. Si no tiene buena respuesta, ahí le agrego colchicina. Si no tiene buena respuesta, le agrego colchicina. ¿Sí? Profe, esa colchicina es ¿Qué era la colchicina, doctor? no me acuerdo. É uma específica para isso, não é, profe? La colchicina. Generalmente se usa la colchicina se usa en... La colchicina, ¿qué es lo que hace? La colchicina es un medicamento que tiene acción antiinflamatoria indirecta. Sí, tiene una acción antiinflamatoria
antiinflamatorias indirectas. La colchicina ustedes van a ver que se puede utilizar en el tratamiento, por ejemplo, de la gota, que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Ustedes van a ver que colchicina se puede utilizar, por ejemplo, en el tratamiento de la pericaritis aguda, ¿sí? ¿Por qué? Hablamos que en la pericaritis hay un proceso inflamatorio de qué? El pericardio, ¿verdad? Como un antiinflamatorio, ustedes pueden utilizar la colchicina, ¿sí? Solamente que ustedes no utilizan colchicina para tratar algún proceso inflamatorio cualquiera. ¿Se entiende? Bueno, y los hipouricemiantes, ¿sí? Generalmente se deben evitar hasta las 2 a 4 semanas después de resuelta la crisis gotosa, ¿sí? Porque ellos pueden precipitar un ataque gotoso. Entonces, ¿cuáles eran los hipouricemiantes que ustedes conocen? El más famoso conocido, el famoso alopurinol, ¿verdad? ¿Cuál es el famoso error que se comete en los pacientes con crisis de ataques agudos de gota? ¿Sí? Generalmente se le da al paciente mensil compuesto, famoso. ¿Sí? El mensil compuesto, yo le doy un nombre comercial acá que se utiliza mucho en Paraguay, se le da una combinación ya de alopurinol con un analgésico. ¿Sí? Y el paciente nunca resuelve su etapa aguda del agua. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar con AINE, tratan con antiinflamatorio, ¿sí? Por lo menos 2 semanas y después recién empiezan con los hipouricemiantes. ¿Está? Bueno, y evidentemente prevención de ataques posteriores. ¿Cómo ustedes previenen los ataques posteriores? Exactamente, doctora, haciendo dieta, suspendiendo la picaña, ¿sí? El churrasco, mejorando la alimentación, haciendo actividad física, ¿verdad? Bueno, y los factores desencadenantes tenemos la obesidad, la hipertensión, los diuréticos, ¿sí? Recuérdense que el diurético era que aumentaba o ayudar al aumento de la concentración de ácido úrico. Farmacología. ¿Qué diurético aumentaba la concentración de ácido úrico? ¿Qué diurético está contraindicado en los pacientes con ataque agudo de gota? Muy bien, doctora, diurético y ácido, ¿verdad? Después el alcohol, evidentemente, y la hiperlipemia, ¿verdad? Entonces, gente, cambio de estilo de vida así en paciente en el que usted hace un diagnóstico de gota. ¿Sí? Entonces lo más complicado es el cambio de estilo de vida. Y estamos hablando, gente, después de 2 semanas el tratamiento que estamos hablando con antiinflamatorio y tratamiento con colchicina, ¿verdad? Ustedes van a empezar el tratamiento con el famoso alopurinol. Pero lo primero que tienen que hacer es primero tratar el dolor. Y después de 2 semanas recién ustedes van a iniciar con el alopurinol. ¿Está? Entonces ustedes pueden curar la gota con el tratamiento, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes manejen cómo tratar la gota. ¿Está? Bueno, 20 minutos.